De regreso con más noticias de interés. Al menos 8 sindicatos franceses convocaron a protestas contra el plan de gobierno del presidente Emmanuel Macron para reformar el sistema de pensiones que eleva la edad mínima de jubilación hasta los 64 años. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional de RNN. Se espera que la huelga de 24 horas paralice gran parte del país porque se integraron trabajadores del transporte, educación, salud y controladores de tráfico aéreo. La mayoría de los franceses se opone a la reforma que pretende elevar la edad mínima de jubilación en Francia de 62 a 64 años, así como a que se aumente el tiempo de cotizaciones a un mínimo de 43 años para acceder a una pensión completa a partir del 2027. Varios líderes de las manifestaciones antigubernamentales de Perú afirmaron que en su país no habrá democracia ni paz si la presidenta Dina Boluarte no renuncia a la jefatura del Estado. Así lo aseguró el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Jerónimo López, durante una rueda de prensa celebrada junto a dirigentes de varias regiones que participan en las protestas. Las protestas van además para exigir la libertad de Pedro Castillo, nuevas elecciones y la disolución del Congreso. El Tribunal Supremo de Israel ordenó al primer ministro Benjamin Netanyahu que destituya al ministro de Salud y de Interior luego de ser condenados por fraude fiscal. Los jueces de la Corte calificaron irrazonable dicho nombramiento del ministro de Salud debido a las múltiples condenas por corrupción. De su lado, muchos políticos israelíes se mostraron opuestos a la decisión del Tribunal Supremo por considerar de extrema y viciada la decisión de la Corte. La Corte Suprema de Brasil ordenó prisión preventiva a 354 de los 1.459 detenidos por los actos golpistas del pasado 8 de enero que ya tuvieron audiencia de custodia. A otras 220 personas les fue otorgada la libertad provisional, pero deberán obedecer medidas cautelares como entregar sus pasaportes, presentarse semanalmente ante las autoridades, portar una tobillera electrónica para ser monitoreados y no podrán abandonar sus ciudades de domicilio, entre otras medidas. Los bolsonaristas, que llevaban acampados más de 2 meses en la puerta de los cuarteles de las principales capitales, pedían una intervención militar para derrocar al actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva, elegido con el 50.9% de los votos válidos. Al menos 2 muertos y unos 80 heridos en una estampida cerca del estadio de Palm Trunk en la ciudad Basra, en Irak. El hecho se produjo cuando miles de aficionados del equipo hincha de la selección de Irak se congregaron frente al estadio a la espera de la final de la Copa de Naciones del Golfo para presenciar el enfrentamiento del combinado local contra Omán. Sin embargo, el 90% de las entradas ya estaban vendidas, lo que causó indignación entre muchos fanáticos, especialmente entre los que acudieron desde otras provincias del país. Murió la persona considerada más longeva del mundo, una monja francesa, semanas antes de cumplir sus 119 años de edad. Sor Lucille Landon, quien era conocida como Hermana André, nació el 11 de febrero de 1904 en la localidad de Ales, en el sur de Francia. Vivió las 2 guerras mundiales y sobrevivió al COVID-19 sin siquiera darse cuenta que estaba infectada. La monja fue calificada como la persona más longeva del mundo por el grupo de investigación en gerontología que corrobora datos de personas que se cree tienen 110 años o más, luego que muriera la japonesa Kan Tanaka, quien falleció el año pasado a los 119 años. Ahora, la persona de más edad en el mundo de la que se tenga conocimiento es la estadounidense María Branjats Morera, una estadounidense que vive en España a sus 115 años. Sin embargo, el récord de la longevidad lo ocupa Jeanne Calment, una mujer francesa que también vivió en el sur de Francia y murió en 1997 a la edad de 122 años. En las internacionales,
Cesarina Ravelo, RNN.